Nos sentamos. Siempre la Iglesia recomendó hacer todos los días a los católicos, a los cristianos, el examen de conciencia. Un examen rápido, de 5 minutos, sobre cómo fue el día y cómo se puede mejorar para el próximo día. Y mismo algunos hablan de también hacer un examen de conciencia al mediodía para, aunque sea 2-3 minutos, para ver cómo fue el día de la mañana y para ajustar las cosas, mejorar en la tarde. El doctor Pío Correa Oliveira hablaba que mejor que el estado de conciencia era tener una conciencia en estado de examen continuamente. O sea, continuamente nosotros estamos vigilando y continuamente estando con la atención atenta en la palabra que Dios nos quiere decir. Continuamente a lo largo del día Dios nos habla a través de los hechos que presenciamos, a través de lecturas, a través del trato con alguien, a través de la conducta de una persona, a través de un sermón o a través del momento de la oración. Siempre Dios quiere entrar en contacto con nosotros. Y es muy importante esto que dice la aclamación del Evangelio, que dice: no endurezcan su corazón, sino que escuchen la voz del Señor. Entonces, esa vida interior que debemos tener, ese recogimiento que debemos tener en medio de las tareas prácticas que debemos hacer, es importante para continuamente estar a la escucha de la voz del Señor. Y por ejemplo, si vemos la primera lectura, vemos cómo el profeta Isaías tiene que decirle al rey que tenga confianza, tenga fe, que Dios lo va a ayudar por más que se reúnan todas las naciones en contra de él y que quieren atacar juntas la ciudad de Jerusalén. Isaías tiene que dar fuerza a ese rey para que escuche la voz de Dios y tenga confianza y resista, y a pesar de que está él temblando y está muerto de miedo él y toda la población de Israel. Y ahí Isaías le dice: eso no se realizará, eso no sucederá, porque la cabeza de Aram es Damasco, dentro de 60 años, 65 años, Efraín será destrozado, no será más pueblo. Si ustedes no creen, no subsistirá. O sea, le dice que tiene que creer en él para resistir y tener confianza en la voz del Señor. Lo mismo en el Salmo dice: el Señor afianzó para siempre la ciudad. O sea, la ciudad acá es la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo de Jerusalén, estaba sobre la colina de Sión, y el templo de Jerusalén es lo que es para nosotros la iglesia, es la presencia de Dios en el pueblo judío, era el templo de Jerusalén, al cual ellos iban todos los años en peregrinación a rendir culto, a ofrecer sacrificios en reparación por las faltas, en agradecimiento, en adoración a Dios. Y entonces el Salmo dice que esa ciudad, por más que sea atacada, es invencible, esa ciudad es eterna, esa ciudad es para siempre. ¿Qué es lo que es la iglesia? La iglesia podrá pasar por situaciones
de todas dificultades, podrá pasar por persecuciones, por momentos terribles, por luchas internas. La iglesia siempre va a existir y la iglesia siempre va a estar viva y la iglesia siempre va a ir dando santos y santos y santos cada vez mejores, con más vocación, con más amplitud de horizontes, con más entrega, con más amor a Dios. Entonces, este punto primero es muy importante porque muchas veces en los momentos de dificultad, en los momentos en que se nos complican las cosas o a veces vienen muchas cosas juntas en contra, ¿no? Y que una se va juntando a la otra y que parece que es una tormenta horrible, una especie de cielo oscuro que se hace cada vez más oscuro. Bueno, tengamos esa confianza en la misericordia de Dios, en la luz de Dios, en la santidad de la iglesia, por más que a todos toda la gente sea apoderada por el terror. Quien confía en Dios siempre va a tener su espíritu manso, su espíritu equilibrado, su espíritu en paz. Vemos aquí el Evangelio en que Jesús recrimina a las ciudades de Betsaida, Corosaín, Cafarnaúm, donde Jesús vivía, frente al mar, en que la ciudad que más hizo milagros, Cafarnaúm, y sin embargo no se convierten. Ellos tenían el corazón endurecido, no cumplieron lo que dice en la aclamación: no endurezcan su corazón, sino que escuchen la voz del Señor. Entonces, puede estar Jesús, pueden hacer milagros, pueden hacer de todo, pero si el corazón está endurecido, está empedrado, que no penetra la gracia de Dios, o sea, en el sentido de que está tan vuelto hacia sí, tan vuelto hacia las cosas propias, a las cosas prácticas, a las cosas materiales, o al egoísmo de cada uno, o a las manías de cada uno, que la persona se aparta completamente de Dios, y por más que Dios hasta el último momento de su vida va a estar queriendo salvar esa alma, no ve que la persona se endureció, se encalleció. Entonces tengamos mucho ese cuidado con nuestra alma, ¿no? Que tengamos siempre esa vida interior puesta, a pesar de estar llevando a cabo cosas prácticas, siempre tener una primera atención hacia el cielo, hacia Dios, y una segunda atención hacia las cosas prácticas. Que las cosas de Dios influencien las cosas prácticas, y que las cosas prácticas no nos tomen la visión de Dios, la visión del cielo. Entonces es así que nosotros el alma no queda endurecida, no queda como un callo, como una piedra que es inamovible. Pero bueno, si caemos en eso y nos damos cuenta de eso, pidamos mucho la intercesión de la Santísima Virgen, pidamos mucho la intercesión, hoy San Camilo de Lelis, la intercesión de nuestro Señor Jesucristo ante el Padre, la intercesión del ángel de la guarda, que ellos tienen más audiencia ante Dios para poder arrepentirnos, para poder reparar todo lo malo que hicimos o lo endurecido que estuvimos, y ahí rectificar nuestro camino. Entonces pidamos mucho esa gracia de siempre tener los ojos puestos en Dios, siempre queriendo escuchar la voz del Señor en nuestro corazón. Y escuchando la voz del Señor,
tengamos confianza en lanzarnos a donde la voz del Señor nos indica, nos guía. No tener siempre esa confianza en que Dios continuamente quiere lo mejor para nosotros, quiere la santidad, quiere que lleguemos al cielo. Entonces tengamos esa alma permeable a la voz del Señor. Bueno, pidamos todo esto a la Santísima Virgen, que ella continuamente escuchaba la voz del Señor y la meditaba en su corazón. Entonces pidamos al corazón de María también que nos ayude a siempre tener los oídos atentos a la voz del Señor. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.